Los libros de historia omiten los momentos extraños, salvajes e increíblemente sorprendentes que dieron forma a nuestro pasado. ¿Qué pasa con esas cosas demasiado peculiares, incómodas o impactantes para las lecciones en el aula? Estas 20 fotos raras levantan el velo sobre momentos que desafían la narrativa tradicional. Desde Marilyn Monroe luchando contra una reja de acera con viento hasta un cochecito a prueba de gas que es a la vez inquietante y genial, estas imágenes te harán reír, asombrarte y rascarte la cabeza. ¿Listo para ver el lado oculto de la historia? Vamos a sumergirnos. Número 1. Construcción de la Estatua de la Libertad, década de 1880. En la década de 1880, la construcción de la Estatua de la Libertad fue una tarea monumental que cautivó los corazones de muchos. Este símbolo icónico de libertad y esperanza fue un regalo de Francia a los Estados Unidos, diseñado por el talentoso escultor Frédéric Auguste Bartholdi. El proyecto comenzó en París, donde los trabajadores ensamblaron cuidadosamente la estatua pieza por pieza. Cada placa de cobre fue meticulosamente elaborada y unida a una estructura de hierro que sostendría la grandiosa estructura. A medida que la estatua tomaba forma, atraía la atención y admiración de la gente de Francia. Niños y adultos se reunían para ver el progreso, con el rostro lleno de asombro. La emoción crecía a medida que la altura de la estatua alcanzaba proporciones impresionantes, erigiéndose en el horizonte de París. El proyecto no estuvo exento de desafíos. Hubo obstáculos ingenieriles que superar, especialmente para asegurar que la estatua pudiera resistir el clima severo cuando llegara al puerto de Nueva York. Después de años de arduo trabajo, la estatua se completó finalmente en 1884. Luego, fue desmantelada y enviada a través del Océano Atlántico en más de 200 cajas. La anticipación en América era palpable mientras la gente esperaba la llegada de Lady Liberty, quien pronto daría la bienvenida a millones de inmigrantes a su nuevo hogar. Número 2. La carreta tirada por cabras de Salvador Dalí, 1953. En 1953, Salvador Dalí, el maestro del surrealismo, causó gran revuelo con su inusual elección de transporte. Se le vio montando una carreta tirada por cabras, y era tan excéntrica como uno esperaría de él. Dalí, conocido por sus ideas salvajes y arte imaginativo, amaba difuminar las líneas entre la realidad y la fantasía. Esta peculiar carreta fue un reflejo perfecto de su personalidad. La imagen de Dalí, con su atuendo llamativo, montado sobre la carreta, es inolvidable. Las cabras, con sus travesuras juguetonas y ojos curiosos, añadieron un toque caprichoso a la escena. Era un contraste encantador con el mundo serio del arte y un recordatorio de que la creatividad a menudo prospera en lo absurdo. La gente se detenía en seco, con los ojos abiertos de sorpresa, mientras la carreta pasaba. Las travesuras de Dalí nunca fueron solo para show. Quería desafiar las normas sociales y provocar reflexión. La carreta tirada por cabras se convirtió en un símbolo de su creencia de que el arte debería ser divertido e impredecible. Fue un momento congelado en el tiempo, capturando el espíritu de un artista que se negaba a conformarse. Número 3. El Titanic antes de su trágico viaje, 1912. El RMS Titanic se erguía como una maravilla de la ingeniería y el lujo, cautivando la fascinación de todos los que lo miraban. Antes de zarpar, el barco era un espectáculo en sí mismo, mostrando el auge del diseño de principios del siglo XX. Los pasajeros acudían al muelle, con la emoción palpable mientras contemplaban el colosal barco. Su gran escalera, los famosos comedores y elegantes salones prometían un viaje sin igual a través del Atlántico. Los fotógrafos capturaban imágenes de los viajeros ansiosos que subían a bordo, vestidos con sus mejores ropas, listos para embarcarse en lo que creían sería un viaje tranquilo y opulento. La atmósfera zumbaba de anticipación y esperanza, mientras amigos y familiares se despedían,
soñando con nuevos comienzos en América. El Titanic no era solo un barco, era un palacio flotante, un símbolo de aventura y lujo. Sin embargo, bajo la superficie de este sueño se ocultaba un destino trágico. Los miembros de la tripulación se preparaban meticulosamente, asegurándose de que todo estuviera en orden, sin saber nada del desastre que se avecinaba. El barco se publicitaba como insumergible, y la confianza que se tenía en él era contagiosa. Esos últimos momentos antes de la partida estuvieron llenos de alegría y optimismo, creando un contraste irónico con el dolor que esperaba solo días después, grabando para siempre la historia del Titanic en la memoria colectiva. Número 4. El encuentro de Helen Keller y Charlie Chaplin, 1919. Helen Keller y Charlie Chaplin compartieron un momento en 1919 que fue casi mágico. Ambos eran iconos en sus respectivos campos, cada uno rompiendo barreras en su área. Keller, una firme defensora de los derechos de las personas con discapacidades, había superado increíbles obstáculos. Chaplin, la querida estrella del cine mudo, era conocido por su humor y su encanto. Cuando se conocieron, fue como si dos mundos chocaran de la mejor manera posible. El encuentro tuvo lugar durante una reunión de artistas e intelectuales. Al ser presentados, la sala parecía contener la respiración. Keller, a pesar de su sordera y ceguera, tenía una increíble habilidad para conectarse con las personas. Chaplin, con sus gestos expresivos y su actitud juguetona, era el compañero perfecto para su espíritu. Se comunicaron a través del tacto y la risa, creando un vínculo que trascendía las palabras. Los observadores no pudieron evitar sentirse atraídos por su interacción. El humor y la calidez entre ellos eran evidentes. La risa de Keller, incluso sin sonido, irradiaba alegría. Las travesuras juguetonas de Chaplin sacaban sonrisas a todos los que estaban alrededor. Este encuentro fue un testimonio del poder de la conexión humana. Limpieza de los canales de Venecia, 1956. Venecia es conocida por sus soñadores canales, pero ¿qué pasa cuando se tapan y ensucian? Esta fotografía nos transporta a una época en la que las pintorescas vías acuáticas necesitaban una limpieza seria. En 1956, los trabajadores drenaron una sección de uno de los canales, exponiendo el sedimento lodoso debajo. La vista no era bonita. Años de desechos, escombros y quién sabe qué más se habían acumulado con el tiempo. Los obreros se movían a través del desorden con herramientas y cubos, decididos a restaurar los canales a su antigua gloria. El esfuerzo requerido para la tarea no se puede ni empezar a describir. Los trabajadores removían la suciedad, cargándola en carros para transportarla. No era glamoroso, y no había aprobación esperándolos. Aún así, su arduo trabajo era crucial. Los canales de Venecia no son solo hermosos, son esenciales para el transporte y para mantener viva la ciudad. Lo sorprendente es lo raro de esta vista. Los turistas nunca pudieron ver este lado áspero de Venecia. Ellos veían góndolas y romance, no barro y sudor. Esta foto nos ofrece un vistazo detrás de las sombras, mostrando el esfuerzo necesario para mantener a flote una ciudad tan única. La belleza de Venecia le debe una deuda al trabajo silencioso de estos limpiadores de canales. El icónico momento de Marilyn Monroe sobre la reja del metro, 1956. El icónico momento de Marilyn Monroe sobre la reja del metro en 1956 es una escena que aún hoy provoca alegría. Imagínate esto, las bulliciosas calles de Nueva York, llenas de gente en su día a día. De repente, ahí está Marilyn, radiante y encantadora, parada sobre una reja del metro. Una ráfaga de viento levanta su vestido blanco, creando un momento que se volvería legendario. Las cámaras estaban grabando para la película La tentación vive arriba, y la atmósfera era eléctrica. Mientras el viento la rodeaba, Marilyn reía,
Su sonrisa era contagiosa y genuina. Este momento juguetón capturó el espíritu de una mujer que era tanto una estrella como una soñadora. Los transeúntes no podían evitar detenerse y mirar, con el rostro iluminado por el deleite. Esta escena no trataba solo del vestido o del viento. Se trataba de capturar la pura alegría. Representaba a Marilyn en su mejor momento, abrazando la diversión y la facilidad de la vida. La imagen de ella riendo mientras su vestido se inflaba se convirtió en un símbolo de feminidad y libertad. Incluso hoy, nos recuerda la magia que puede ocurrir en momentos inesperados. Steven Spielberg con el tiburón mecánico de Tiburón, 1975. Ver a Steven Spielberg junto al tiburón mecánico de Tiburón en 1975 fue algo para ver. La película estaba destinada a cambiar el mundo del cine para siempre, pero no estuvo exenta de desafíos. El tiburón, apodado Bruce, debía deslizarse por el agua y generar terror, pero tenía mente propia. Spielberg estaba decidido a hacer que la película funcionara, y allí estaba, rodeado por el caos de la producción. Mientras el equipo trabajaba incansablemente para que Bruce funcionara, la atmósfera se llenaba de una mezcla de emoción y frustración. Spielberg, conocido por su creatividad, se adentró en la naturaleza impredecible de hacer cine. Tenía una visión y nada lo detendría. El tiburón mecánico a menudo fallaba, dejando al equipo luchando. Pero en esos momentos, Spielberg encontró inspiración. Se dio cuenta de que a veces menos es más. El miedo a lo invisible se convirtió en una herramienta poderosa. Ese infame tiburón mecánico se convirtió en un personaje por derecho propio, encarnando tanto la lucha como el triunfo de hacer una película. La determinación y rapidez mental de Spielberg transformaron lo que podría haber sido un desastre en una experiencia cinematográfica inolvidable. El tiburón pudo haber sido un desafío, pero ayudó a crear una película que pasaría a la historia como un clásico, conectando para siempre a Spielberg y a Bruce en el corazón de los amantes del cine en todo el mundo. Soldada rusa sonriente durante la Segunda Guerra Mundial, década de 1940. Una fotografía impactante de la década de 1940 muestra a una soldada rusa sonriendo, personificando tanto la fuerza como la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Con su uniforme perfectamente planchado y un toque de orgullo en su expresión, ella se erige como un testimonio de las muchas mujeres que tomaron las armas para defender su patria. No era un tiempo ordinario, el mundo estaba sumido en un conflicto. Y sin embargo, aquí está ella, sonriendo en medio del caos. Como miembro de las Fuerzas Armadas soviéticas, desafió las normas sociales que tradicionalmente confinaban a las mujeres al margen. En lugar de esperar a que los hombres regresaran del frente, ella dio un paso adelante, lista para luchar junto a ellos. Su presencia en el campo de batalla fue una declaración audaz de que las mujeres también podían ser guerreras. Esta imagen sirve como un recordatorio poderoso de las contribuciones a menudo pasadas por alto de las mujeres en tiempos de combate, destacando su valentía y determinación frente a la adversidad. Su sonrisa es contagiosa, un destello de esperanza en un tiempo oscuro. Captura el espíritu de innumerables mujeres que no solo sirvieron como soldadas, sino que también mantuvieron unidas a sus familias y apoyaron a sus comunidades. La imagen de esta soldada es más que una fotografía. Es una celebración de la resistencia, la fortaleza y el espíritu humano inquebrantable que prospera incluso frente a la adversidad. Kathrine Switzer corriendo el maratón de Boston, 1967. Kathrine Switzer hizo historia en 1967 al ser la primera mujer en correr oficialmente el maratón de Boston, rompiendo barreras y desafiando las expectativas sociales. Mientras se alineaba en la línea de salida, la emoción llenaba el aire. Pero en una época en la que se desalentaba la participación de mujeres en eventos tan agotadores, la presencia de Switzer fue una declaración audaz. Mientras corría,
un oficial intentó quitarla físicamente de la carrera, creyendo que las mujeres no pertenecían en el recorrido. Pero Catherine no iba a retroceder. Con determinación en su corazón, siguió adelante, negándose a dejar que nadie la detuviera. Su perseverancia se convirtió en un poderoso símbolo de desafío contra las normas de género de la época. Completar el maratón fue más que un logro personal, fue una victoria para todas las mujeres. El coraje de Switzer abrió puertas para futuras atletas femeninas, demostrando que ellas también podían competir al mismo nivel que los hombres. Una fotografía de ese día captura su espíritu feroz, encarnando la lucha continua por la igualdad de género en el deporte. Es un recordatorio de que la resolución de una mujer puede inspirar a generaciones, alentando a otros a perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos que enfrenten. Las pirámides de Giza antes del turismo, 1870. Una rara fotografía tomada en la década de 1870 muestra las pirámides de Giza sin el turismo moderno. En esta impactante imagen, las majestuosas pirámides se elevan contra el fondo de un cielo azul claro, erguidas y orgullosas. Sin las multitudes de turistas que vemos hoy, estas estructuras antiguas aparecen en su estado original, intactas. Es un momento congelado en el tiempo, que permite a los espectadores apreciar verdaderamente su grandeza y su importancia histórica. El paisaje árido que rodea las pirámides resalta su magnificencia. Las dunas de arena se extienden interminablemente, creando una atmósfera serena que se siente casi sagrada. Esta escena sirve como recordatorio del rico patrimonio cultural y de la increíble civilización antigua que construyó estas maravillas, mucho antes de que se convirtieran en una atracción turística global. En la década de 1870, las pirámides eran más que solo puntos de referencia, eran símbolos de la inventiva y la ambición humanas. La fotografía nos invita a reflexionar sobre el asombro que estas estructuras inspiraban, revelando una conexión con una época en la que el mundo aún descubría las maravillas del antiguo Egipto. Francis Densmore, grabando música nativa americana, 1916. En 1916, la etnomusicóloga Francis Densmore capturó la música tradicional de las tribus nativas americanas a través de las primeras grabaciones con fonógrafo. Esta fotografía muestra a Densmore en el campo, con su concentración intensa mientras documenta cuidadosamente melodías que reflejan el corazón y el alma de las culturas indígenas. En una época en la que estas tradiciones enfrentaban la amenaza de desvanecerse, su trabajo se convirtió en una salvaguarda vital del patrimonio cultural. Las grabaciones de Densmore eran más que solo sonido. Eran una manera de honrar las historias y tradiciones únicas de cada tribu. Mientras escuchaba las canciones, comprendía su significado, reconociendo que estas melodías contenían las memorias y experiencias de generaciones. Con cada nota, preservaba un pedazo de historia, asegurándose de que las voces de los pueblos indígenas resonaran a lo largo de los siglos. Su dedicación a capturar estas ricas tradiciones musicales destaca la importancia de escuchar y valorar las culturas diversas. La fotografía es un testamento del compromiso de Densmore por preservar un legado que, de otro modo, podría haberse perdido. A través de sus esfuerzos, creó un puente entre el pasado y el presente, permitiendo que las futuras generaciones apreciaran la belleza de la música nativa americana. Veteranos de Gettysburg reconciliándose, 1913. Una escena conmovedora se desarrolló en 1913 cuando veteranos de ambos ejércitos, el de la Unión y el Confederado, se reunieron para conmemorar el 50º aniversario de la Batalla de Gettysburg. La fotografía captura un momento inolvidable de reconciliación, donde antiguos enemigos se dan la mano, con sus rostros reflejando una mezcla de emociones, alivio, gratitud y una comprensión compartida de su pasado. Este simple gesto simboliza la sanación y la unidad después de años de división y conflicto.
mientras estos hombres estaban hombro con hombro, representaban más que solo sus respectivos bandos en una guerra brutal. Encarnaban la resistencia de una nación que luchaba por avanzar. El encuentro sirvió como un recordatorio conmovedor del impacto duradero de la guerra civil en la sociedad estadounidense. Fue una rara oportunidad para que estos veteranos reconocieran sus experiencias compartidas y los sacrificios que hicieron, allanando el camino para un futuro más armonioso. Esta imagen resuena profundamente, recordándonos que incluso después de las batallas más feroces, la reconciliación es posible. Captura el espíritu del perdón y el deseo de construir un país unido. En ese momento, el pasado fue honrado y la esperanza floreció para las generaciones venideras, ilustrando el poder de la humanidad para superar la división. El león de MGM rugiendo para la cámara, 1928. El icónico león de MGM, conocido por su rugido atronador que anuncia el inicio de las películas clásicas, fue inmortalizado en una cautivadora fotografía en 1928. En esta impresionante imagen, el león se erige majestuoso, exudando un aura de fuerza y coraje que encapsula perfectamente el espíritu de la Edad de Oro de Hollywood. Su poderosa presencia llama la atención, símbolo de la emoción y el glamour que el cine traía a la vida. Como emblema de Metro-Goldwyn-Mayer, el león se convirtió en una figura querida, representando no solo a un estudio, sino a un legado de narración que cautivó a las audiencias de todo el mundo. Cada vez que rugía para la cámara, anunciaba el inicio de un viaje cinematográfico, invitando a los espectadores a un mundo de imaginación y creatividad. Esta fotografía sirve como recordatorio de la magia de la pantalla plateada, donde los sueños se tejían en narrativas que entretenían e inspiraban. El león de MGM, con su feroz rugido, se erige como testamento del arte cinematográfico y la emoción de las historias que han dejado una marca indeleble en la cultura. En ese momento capturado en 1928, el león no solo rugió, sino que también solidificó su lugar en los corazones de los amantes del cine en todas partes. Balas colisionando capturadas en la Primera Guerra Mundial, 1915. Una fotografía extraordinaria y rara de 1915 captura el momento en que dos balas colisionan en el aire durante la batalla de Gallipoli. Esta imagen extraordinaria encapsula el caos y la intensidad de la guerra, congelando en el tiempo un instante fugaz que pocos habrían presenciado en persona. La colisión de las balas, una asombrosa hazaña del azar, sirve como un recordatorio conmovedor de la naturaleza impredecible del combate, donde la vida y la muerte pendían en el equilibrio con cada disparo realizado. En medio de la violencia implacable de la Primera Guerra Mundial, esta fotografía destaca la valentía y habilidad de los soldados que enfrentaban condiciones peligrosas en el campo de batalla. Llama la atención sobre los momentos de heroísmo a menudo invisibles, donde reflejos rápidos y una determinación inquebrantable podían marcar la diferencia entre la supervivencia y la tragedia. Cada soldado no solo luchaba por su vida, sino también por la seguridad y libertad de sus camaradas y naciones. Esta imagen se erige como testamento del espíritu humano frente al peligro, capturando la esencia de la brutal realidad de la guerra. Nos invita a reflexionar sobre los sacrificios realizados por innumerables individuos durante este tiempo turbulento, recordándonos que, incluso en el caos de la batalla, hay momentos que revelan el coraje y la resiliencia inherentes en la humanidad. Prueba de la bomba H en el atolón Bikini, décadas de 1950. Una escalofriante fotografía de la década de 1950 captura las secuelas de la detonación de una bomba H en el atolón Bikini, un sitio sinónimo de pruebas nucleares. La imagen revela de manera cruda el inmenso poder destructivo de las armas atómicas, mostrando un paisaje alterado de manera irreversible por la explosión. El atolón, que alguna vez fue vibrante, ahora yace marcado, envuelto en una neblina de destrucción,
sirviendo como un profundo testamento de las consecuencias catastróficas de la guerra nuclear. Esta visual inquietante no es solo una imagen de devastación, es un recordatorio sobrio del impacto de tales pruebas en el medio ambiente y los frágiles ecosistemas que habitan estas regiones. La oscura columna de humo que se eleva desde el sitio de la explosión simboliza el legado perdurable de la caída radiactiva, que afecta no solo el área inmediata, sino también a las generaciones venideras. Mientras los debates sobre el control de armas y el desarme continúan, esta fotografía subraya la urgencia de abordar los peligros que plantean las armas nucleares. Nos obliga a reflexionar sobre las responsabilidades de las naciones en la protección de la paz y la prevención de la escalada de conflictos. Al capturar este momento, la imagen sirve como un crucial recordatorio histórico del peligroso camino que recorre la humanidad al manejar tal poder inmenso, instando a un compromiso con un mundo más seguro y protegido. Pablo Escobar, visitando la Casa Blanca, 1981. En una impactante fotografía de 1981, el infame narcotraficante Pablo Escobar aparece posando con su hijo frente a la Casa Blanca. Esta imagen captura la audacia del ascenso al poder de Escobar durante el auge del comercio de cocaína, ilustrando un momento tanto surrealista como inquietante. La yuxtaposición de Escobar, una figura sinónimo de violencia y corrupción, contra el icónico fondo del poder político estadounidense, sirve como un recordatorio contundente de la compleja interacción entre el crimen y la política. Esta fotografía encapsula el tráfico de drogas rampante de la era y la influencia de los carteles, revelando cómo figuras como Escobar podían manipular sistemas a su favor. Destaca la espeluznante realidad de que incluso en los más altos niveles de gobierno, la sombra del narcotráfico se cernía con fuerza, afectando políticas y normas sociales. La visita de Escobar simboliza una época en la que las líneas entre el poder legítimo y la empresa criminal se difuminaban, creando un ambiente volátil lleno de peligros. Esta imagen invita a reflexionar sobre las implicaciones más amplias del narcotráfico, los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden y la lucha continua para combatir la influencia del crimen organizado en las esferas políticas. Cochecito a prueba de gas para bebés, 1938. Una peculiar invención de 1938, el cochecito a prueba de gas fue diseñado para proteger a los bebés durante posibles ataques aéreos. Esta llamativa fotografía muestra un cochecito encerrado en una funda protectora, capturando la esencia de las ansiedades que impregnaban la sociedad al borde de la Segunda Guerra Mundial. El diseño, con sus materiales pesados y características intrincadas, refleja un mundo que luchaba contra la amenaza de la guerra química, revelando hasta dónde llegarían los padres para garantizar la seguridad de sus hijos en una era marcada por la incertidumbre y el miedo. Aunque el concepto puede parecer inusual hoy en día, sirve como un recordatorio conmovedor de las preocupaciones predominantes de la época. Los padres, impulsados por el amor y el instinto de proteger, adoptaron soluciones innovadoras para resguardar a sus pequeños de las duras realidades de la guerra. Este cochecito a prueba de gas no solo resalta la ingeniosidad nacida de la necesidad, sino que también evoca un sentido de empatía por las familias que atravesaban circunstancias peligrosas. La imagen se erige como un testamento de la resiliencia humana y la esperanza perdurable de un futuro más seguro, recordándonos el profundo impacto que los eventos históricos tienen en las vidas de las personas comunes, especialmente en los más vulnerables entre nosotros. Audrey Hepburn, de compras con su ciervo mascota, Pippin, 1958. En una fotografía caprichosa de 1958, la actriz Audrey Hepburn es vista de compras con su ciervo mascota, Pippin. Esta encantadora imagen captura perfectamente el espíritu juguetón de Hepburn y su profundo cariño por los animales, revelando un lado más suave de la icónica estrella de Hollywood, que a menudo se celebraba por su elegancia y gracia.
La visión de Hepburn paseando por las calles con Pippin agrega un toque delicioso de fantasía, mostrando su personalidad única y amor por lo poco convencional. Este momento cautivador también refleja la creciente tendencia de la cultura de las celebridades en esa época, cuando estrellas como Hepburn se convirtieron en figuras queridas no solo por sus logros cinematográficos, sino también por sus vidas personales cercanas y entrañables. Los fanáticos se sintieron atraídos por la idea de conocer a sus ídolos más allá de la pantalla plateada, y el cariño de Hepburn por su ciervo mascota la humaniza de una manera que resuena con muchos. La fotografía sirve como un recordatorio encantador de la alegría y la espontaneidad que se pueden encontrar en los momentos cotidianos. Captura la magia de una época en la que las estrellas de Hollywood no solo eran iconos, sino también individuos cuyas vidas invitaban a la admiración y el cariño, dejando una huella duradera en la cultura popular que perdura hasta el día de hoy. Laika, el primer animal en el espacio, 1957. En 1957, Laika, una perra callejera de Moscú, se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra a bordo de la nave espacial Sputnik 2. Este logro innovador marcó un hito significativo en la historia de la exploración espacial, impulsando a la humanidad hacia una nueva era de descubrimiento científico. Una fotografía de Laika acurrucada en su cápsula captura tanto el espíritu de aventura como las profundas implicaciones de su viaje. El viaje de Laika al espacio sirve como un recordatorio conmovedor de los sacrificios realizados en nombre de la ciencia. Mientras su logro abrió la puerta al vuelo espacial tripulado, también desató discusiones éticas cruciales sobre el bienestar animal en la investigación. La imagen evoca una mezcla de asombro y melancolía, destacando la valentía de una pequeña criatura lanzada al desconocido en aras del progreso. Al reflexionar sobre el legado de Laika, nos recordamos el delicado equilibrio entre la exploración y la responsabilidad. Su historia no solo simboliza los triunfos de la inventiva humana, sino que también nos desafía a considerar las implicaciones morales de nuestras búsquedas. Elvis Presley, sirviendo en el ejército, 1958. Una fotografía de Elvis Presley durante su servicio militar en 1958 captura al rey del rock and roll en un momento de transición. Vistiendo su uniforme del ejército, Presley cambió su llamativa personalidad de escenario por la vida disciplinada de un soldado, encarnando un contraste llamativo con el electrizante intérprete que sus fanáticos adoraban. Este periodo marcó un capítulo significativo en su vida, donde abrazó el deber de servir a su país, reflejando un sentido de patriotismo que resonaba con muchos estadounidenses. El alistamiento de Elvis mostró no solo su compromiso personal, sino también el impacto cultural de su música y estatus de celebridad. Su presencia en el ejército ayudó a humanizar el rock and roll, tendiendo un puente entre la cultura pop y los valores tradicionales de deber y sacrificio. Los fanáticos se agruparon a su alrededor, apoyando su decisión mientras esperaban con ansias su regreso al escenario. Esta fotografía sirve como un recordatorio de las complejidades de la fama, ilustrando que incluso iconos como Elvis estaban sujetos a las mismas obligaciones nacionales que sus fanáticos. Su tiempo en el ejército no solo moldeó su carácter, sino que también consolidó su legado como una figura multifacética, un artista cuya influencia se extendió mucho más allá de la música, hasta el tejido mismo de la cultura estadounidense. Gracias por ver otro episodio. Mientras aún estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.